propósito para el día de hoy, queridos estudiantes, consiste en mejorar el algoritmo que trabajábamos en la clase anterior. En la clase anterior habíamos dejado una pregunta. Esa pregunta está relacionada con lo siguiente. Si yo cambio uno de estos números, por ejemplo, aquí en lugar de -10, le vamos a dejar 10. No, todavía sigue dando el R positivo. No tiene ningún inconveniente. Por ejemplo, 5. Todavía sigue dando... Ah, no, al contrario, debería es aumentarle. Por allá El 30. 20, Sí, el 20. correcto. Creo que cambia es B, profe, para que dé un negativo. Bien, Ahí ya, entonces, ya. eh, modificando creo que cualquiera de esos tres valores, ¿sí? En este caso hemos modificado solo el valor de C. En ese instante nos acaba de dar un R. Recordemos, el R es la operación de B al cuadrado menos 4AC. Ese R nos dio negativo. Entonces, B al cuadrado menos 4AC nos da un número negativo. Y si aquí nos da un número negativo, pues Excel está diciendo que hay un error numérico. Es muy normal que nos arroje un error numérico. ¿Por qué? Porque él no puede calcular la raíz de un número negativo. Entonces, nuestro algoritmo, hasta este punto donde lo llevamos en este momento, pues empieza a tener esa dificultad que no sirve para cuando queremos obtener respuestas de raíces, se llaman raíces complejas o raíces imaginarias, que eso ocurre cuando este R es negativo. Entonces, voy a dejar la mejora o vamos a construir la mejora en una hoja nueva. Entonces, vamos a copiar completico nuestro ejercicio, nuestra hoja, y le vamos a dar un nombre para esa mejora. Es una cuadrática para hallar imaginarios. Bien. Y dijimos que aquí vamos a dejar 30 para que este R sea negativo. Ok. Algo que hemos aprendido de los números complejos es que tienen una parte real y una parte imaginaria. Entonces, número complejo, quería mostrarles es efectivamente esta imagen. Un número complejo tiene una parte real y tiene una parte imaginaria, ¿sí? Entonces, la parte real tiene la siguiente ecuación. Menos B es un fraccionario. Menos B. Y eso se divide entre 2 veces A. Nuestra ecuación para la parte real. Aquí vamos a dejar una fórmula sencilla. Esa fórmula sencilla debe decir igual a menos B. Aquí dejamos menos B. Y se divide entre, dejamos un paréntesis para el denominador, 2 por A. Y ahí está nuestra parte real. Ok, nuestra parte real entonces dice que es igual a menos 0.8. Ahora vamos para nuestra parte imaginaria. La ecuación de la parte imaginaria es la siguiente. Ingeniero, ¿cómo fue que hizo para que saliera así grande? ¿Cómo fue que hizo así? Para que saliera como, Brian. Así como la tiene, así como en forma de imagen para que la amplíe y eso. ¿Cómo Ah, le hizo bien. para sacar? Aquí en insertar buscamos símbolo y en símbolo aparecen ecuación o símbolo. Entonces estamos insertando una ecuación.
O Sí. también con al asterisco. Con asterisco. A veces, en algunos casos de Excel, no viene incorporada esta. Entonces, lo que hacía era ir a Word. Allá viene, sí, en todas las versiones de Word viene. Hay unas versiones de Excel que no traían esta opción de insertar ecuación. Entonces, lo que tenía que hacer era ir a Word, allá hacer la ecuación y traerla y pegarla aquí. Bien, pero digamos que esto es, bueno, sí, hace parte del texto o de los apuntes que estamos tomando. Parte imaginaria. Entonces, la parte imaginaria también es un fraccionario, pero ese fraccionario es el siguiente. Entonces, aquí es la raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada del valor absoluto. Busquemos el símbolo de valor absoluto. Aquí. La raíz cuadrada del valor absoluto. ¿De quién? De b al cuadrado y menos 4ac. También dividido en 2a. Esa es la ecuación de la parte imaginaria de nuestra raíz. Entonces, la única diferencia con respecto a la ecuación anterior es que ahora aparece un valor absoluto y separamos, ¿sí? Ya no tenemos un solo fraccionario. Sí, un solo fraccionario. Ahora tenemos dos fraccionarios, uno para la parte real y otro para la parte imaginaria. Entonces, el fraccionario de la parte imaginaria aquí en términos de la ecuación será raíz, abre paréntesis, valor absoluto. En Excel el valor absoluto es ABS. Listos. ¿ABS de quién? De b al cuadrado menos 4ac. Pero nosotros ya sabemos que en esta celda, donde está R, aquí abajo, es donde está esa operación. Ahí está el b al cuadrado menos 4ac. Para ahorrarnos la escritura de todo eso. Se cierra el paréntesis del valor absoluto, se cierra el paréntesis de la raíz, se divide, abrimos otra vez paréntesis, 2 por A, la celda del valor A. Listos. Entonces, este número imaginario se iría a escribir de la siguiente manera. Una raíz se escribe aquí con el signo más. Aquí para que quede escrito el signo más lo dejo entre comillas, comillas, más, comillas. Comillas más comillas. Listos. Ahí queda el signo más. Y al final se debe acompañar de la letra I para representar que este segundo término es imaginario. Así quedaría la primera respuesta. Ya no es un número entero, ya no es un número real, ahora es un número imaginario que contiene parte real y parte imaginaria. La respuesta correcta sería menos 0.8 más 0.92
0.93i. Esto se aproxima a 0.93. Inge, ¿me deja ver otra vez las fórmulas de ahí del real y el imaginario? Lo que pasa es que no me da lo mismo. Bien. Son las mismas que están aquí. Entonces, bueno, primero verifiquemos que tengamos los mismos datos. Segundo, cuidar los paréntesis. Es importante el paréntesis del denominador. Después de que abre dividido, abre paréntesis para que quede el 2a. En la segunda y en la primera también. Y en la primera lleva signo negativo el valor de la variable b. Menos b dividido en 2a. Esas dos ecuaciones son las que vemos. Y ya, Freiti, esas son las dos ecuaciones que nosotros queríamos que ustedes consultaran de tarea. Esa es la forma en que nosotros queríamos que ustedes vieran que se puede expresar una de las raíces. La otra raíz es incluso más sencilla. Lo que voy a hacer aquí es copiar. Se deja exactamente lo mismo. Aquí voy a copiar. Pegar. Se deja aquí exactamente lo mismo. Pero la segunda raíz no lleva signo positivo, sino lleva el signo negativo. Listos. En las raíces imaginarias no podemos, bueno, sí se puede hacer una gráfica de la función, lo podemos ver. Intentemos ver esta gráfica. Aquí cambiémosle este a 30 para que no genere confusión. Grafiquemos esta expresión. Y le damos insertar una gráfica tipo dispersión. Este gráfico es simplemente para demostrar que sigue siendo una parábola, ¿sí? Y que esa parábola no corta al eje X. Al no cortar al eje X, entonces, por lo tanto, no tiene raíces reales. Esto también podemos encontrar una solución en línea o en nuestras ayudas matemáticas en la web. Vamos a verificar que esta expresión 20x al cuadrado más 32x menos 30 nos da unas raíces con estas características. Entonces dejo de compartir Excel y vamos a compartir el navegador. Y en el navegador ustedes dirán que soy fanático de Wolfram, pero no. No soy fanático de Wolfram, pero bueno, me gusta. En Wolfram ahorita buscamos otro software de matemática en línea. Aquí entramos nuestra función, entonces la ecuación dice 20x al cuadrado más 32x. Entonces, 20 por x al cuadrado más 32 por x y más
30. Ah, perdón, sí, es más 30. Es más 30. Más 30. Listos. ¿Qué nos dice? Nos da una gráfica similar. Ok. Nos dice que es una parábola. Y nos da incluso una respuesta en términos de una raíz. Pero yo quiero convertir este número a decimal. Quiere decir entonces que esto nos quedó bien. Bien, probemos para otros valores imaginarios a ver cómo nos va. Si esto fuera 3, si esto fuera 5. Bien, ahí hay otro imaginario. Esto ya no va. 25 y 3. Las respuestas son menos 0.125 más 0.3665 y. Si cambio esto a un 2, también sigue dando. Ah, no, aquí ya. Bien. Nuestro algoritmo empieza a tener un inconveniente, ¿no? Porque si este es número positivo, esta no es la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Si este R es positivo, estas ya no son las respuestas. Aquí, ¿a qué voy con esto? A que hemos solucionado un inconveniente. Y ese inconveniente es, en esta hoja de Excel ya tengo la forma de solucionar cuando las raíces son imaginarias. Y en esta otra hoja de Excel ya tengo la forma de solucionar cuando las raíces son reales. Esto aquí ya no va. Números reales. ¿Sí? Entonces, en esta hoja de Excel me sirve para solucionar raíces reales. Y esta hoja de Excel me sirve para solucionar raíces imaginarias. Pero ¿será que puedo hacer una hoja de Excel donde me resuelva ambos? Sí, señor. ¿Cierto que sí se puede? Condicional. ¿Condicionales? Con condicionales. Muy bien. Y eso es nuestro siguiente ejercicio. Hasta aquí quiero saber si hay dudas, preguntas o inconvenientes. Y una pregunta. Es que esos valores, así como usted los muestra ahí, Sí, lo entiendo con una función que se llama imaginario, pero al momento de tomar cada casilla, por ejemplo, ahí usted tiene en la C17 y en la E17. Cuando los tomaba en la casilla, me botaba siempre nulo. preguntémosle a Excel qué quiere decir imaginario. Devuelve el coeficiente imaginario de un número complejo. Devuelve el coeficiente imaginario de un número complejo. ¿Y cómo entro un número complejo en Excel? Ahí es el imaginario, le abre paréntesis y abre comillas, digamos 4 más 3i. Cierra comillas, cierra paréntesis y ahí le bota un número. Complejo. Él dice, escriba el número real. Punto y coma. Y el número imaginario, este. Y el sufijo. La I.
y cierre paréntesis. Listos. Ya me acordé cómo trabaja la función complejo. Ahora, imaginario. Imaginario. Imaginario de este número. Y aquí lo mismo, la parte real. Devuelve el coeficiente real de un número complejo. La parte real de este número complejo. Ok, sí. ¿Qué hace la función imaginaria? ¿Qué hace la función real? ¿Y qué hace la función número complejo? Esta forma de escribirlo implica utilizar 1, 2, 3 y 4 celdas. ¿Estamos de acuerdo? Que estaba separando cuál es la parte real, cuál es la parte imaginaria, símbolo y la letra que estamos utilizando o el índice que acompaña a la parte imaginaria. ¿Qué hace la función complejo en Excel? La función complejo en Excel le está pidiendo, señáleme cuál es la parte real, que en este caso es donde tenemos la fórmula de la parte real. Señáleme cuál es la parte imaginaria, que es esta, ¿sí? Y señáleme qué tipo de sufijo va a colocarle a la parte imaginaria. Es decir, si le va a colocar la I o le va a colocar la J. Eso es lo que hace la función complejo en Excel. Y se lo escribe como una cadena de caracteres. Aquí se lo escribió como si fuera un número complejo. Y ahora, la función imaginario lo que hace es lee un número complejo de Excel. ¿Sí? Aquí ya lo reconoció como un número complejo. Lo que hace la función imaginario es a ese número complejo solo le saca la parte imaginaria y la función imReal a ese número complejo solo le saca la parte real y los deja en celdas diferentes. Parte real y parte imaginaria de ese número complejo. ¿Eso qué implica? Que esta función complejo, esta función imaginario, esta función real, pues sí nos ayudan, pero a escritura, pero no es que nos estén ayudando a de una vez de nuestra ecuación o de nuestra expresión hallar No opera cuál es la... la parte real y cuál es la parte imaginaria. Correcto. ¿Sí? Para hallar la parte real y para hallar la parte imaginaria, sí necesitamos nuestras ecuaciones. Ecuación de la parte real y ecuación de la parte imaginaria. Por ahí va la idea. Creo que me entendió, Oscar. Sí, señor. Gracias, Bien. señor. Entonces, bien, y chévere por el aporte, porque digamos que esas funciones en Excel a veces las tenemos abandonadas y efectivamente casi no me acordaba cómo era el funcionamiento del comando complejo ahí en Excel, pero ya quedó claro. Ingeniero, ¿me puedes hacer un favor? Eso, señor, Eso, ¿puedes colocar para mirar la fórmula de la imaginaria? Es que aquí me está dando otro valor. bien. Entonces, aquí hay que insistir en el cuidado de los paréntesis, raíz, abre paréntesis, valor absoluto, de quién, de este caso del R, que es donde está el B al cuadrado menos 4AC. Se cierra el paréntesis del absoluto, se cierra el paréntesis del imaginario. A dividirlo, abre otra vez paréntesis entre 2 veces A.
Bien, Listo, vale, ingeniero. ok. Bien, aquí tenemos algo que nos hace acordar, Oscar, y es otra forma de representar el número complejo en una sola celda, en lugar de estar haciendo lo que yo estaba haciendo, que es utilizando 4 celdas para representarlo. Bien, entonces se puede utilizar esa función para más adelante arreglar ese algoritmo. Muy bien, ya estiraron un poquito, están haciendo una pausa activa. Llegamos a los últimos 15 minuticos para mejorar más el algoritmo. Bien, ¿qué tenemos hasta el momento? Un ejercicio, 2 ejercicios de reales y un ejercicio con solo imaginarias. Vamos a utilizar el de solo imaginarias. Vamos a hacer otra hoja aquí. Entonces, ese ejercicio de cuadrática, ahora real e imaginario. Queremos que ese algoritmo sirva para calcular raíces reales y raíces imaginarias. Entonces, le vamos a hacer un arreglo a ese algoritmo y está basado en unos condicionales. Por aquí voy a copiar hacia abajo esta información. La voy a cortar más bien. La voy a pegar por aquí abajo. Y voy a dejar estas ecuaciones que tenía en las reales. Las voy a traer para nuestro por aquí. Lo que queremos es, si este número es positivo, si este R es positivo, aparezcan respuestas en esta parte superior. Y si este número es negativo, entonces que llene estas celdas de aquí abajo. Puede ser estas celdas de aquí abajo, puede ser otras que seleccionemos. Y eso lo vamos a hacer a base de condicionales. Entonces, el condicional es muy sencillo. Es preguntar si este número, si esta celda es positiva o es negativa. Y eso lo vamos a hacer aquí. Entonces, ¿qué tenemos en esta fórmula? Aquí en esta fórmula tenemos la ecuación cuadrática como tal. Aquí la ecuación cuadrática dice menos b, ahí está, menos C12 más la raíz de quién, de R, cierra paréntesis, dividido en 2 veces A. Ok. Esa es la ecuación que está ahí en estos momentos. A eso le vamos a agregar un condicional. Antes de esa pregunta le agregamos un condicional. Ese condicional va a preguntar si, abre paréntesis, esta celda es mayor que 0. Mayor que 0. Si esa celda es mayor que 0, entonces sí haga la operación. De lo contrario, entonces punto y coma. Ahora tenemos que dejar aquí de lo contrario. ¿Qué queremos que ocurra si esa celda no es mayor que 0? Debe dejar la celda en blanco o no colocar nada. O decir más bien raíz imaginaria.
raíz imaginaria. ¿Mm? O no colocar nada. Cualquiera de esas dos opciones la vamos a escribir. Profe, y en ese caso, si es negada, ¿no se podría hacer de una vez la ecuación imaginaria? Sí, sí. Se puede unir estos dos. Se pueden unir estos dos, llamémoslo así, estas dos zonas en una única celda. Ya lo está visualizando una mejora. Bien, Solano, esa mejora se puede hacer. Aquí lo mismo, el mismo condicional. Este condicional, si la celda C15 es mayor que 0, entonces sí haga la operación. Entonces lo mismo, vamos a dejar aquí. Si la celda donde está R es mayor que 0, entonces sí haga la operación. De lo contrario, aquí le dejo punto y coma. De lo contrario, voy a dejarle aquí comillas, comillas. Es como para que no aparezca otra vez el letrero de raíz imaginaria, sino simplemente no haga nada. ¿Mm? Incluso estos títulos los podría también quitar con un condicional. Por el momento no lo vamos a hacer porque, digamos, esos son mejoras a nuestro algoritmo. Y lo que quiero dejar es posibilidades de mejora para que cada uno de ustedes pues modifique esto que estamos proponiendo y lo mejore a su gusto. Lo que nosotros hacemos en métodos es generar una propuesta, pero esa propuesta que nosotros hacemos aquí en el salón no es obligatoria. Ustedes la pueden mejorar todo lo que quieran. Quitarle, ponerle, ¿sí? Adicionarle, utilizar otros comandos, que es lo que ustedes están visualizando en estos momentos. Bien. Entonces, ya tenemos algo interesante y es, si este número, si estos valores, por ejemplo, aquí modifiquémoslo a 1, si este valor ya de R ya es positivo, entonces nos está dando unas respuestas reales. Pero cuando sea positivo, esto no debe aparecer nada, no debe mostrarnos nada. Lo único que puede decirnos aquí es, tiene raíces reales, pero nada de esto debería aparecer. ¿Sí? Bien, entonces le voy a agregar un condicional. Incluso aquí hay algo que me gustó con respecto a la raíz, a la sugerencia que nos hacía Oscar. Voy a ocultar estas celdas. Sí, voy a ocultar estas celdas. Y voy a decirle que me escriba este número así como está arriba, pero en una única celda. Entonces lo mismo aquí, complejo. Escriba el número complejo. ¿De quién? De este número real, punto y coma, más este número imaginario, punto y coma. Pero aquí debería llevar signo negativo. Menos este número imaginario, punto y coma. Y el sufijo. El sufijo y. Entonces, comillas y comillas. Cierra paréntesis. Listos. Ok. Ahí ya quedó nuestra expresión. Inge, ¿puedes volver a mostrar la fórmula para el número complejo? Aquí está. Complejo, ¿de quién? De esas celdas.
Primero se le selecciona la parte real, luego la parte imaginaria. La parte imaginaria se puede dejar con signo negativo y el sufijo respectivo. Y voy a hacer algo aquí y es ocultar estas celdas. Ocultar. Esto no lo voy a llamar necesariamente parte real y parte imaginaria, sino dejémoslo aquí sin esos títulos. Bien. Cambiémosle este valor, 5. Ok. Eso quiere decir, si esto es 5, este R es negativo, por lo tanto, la raíz es imaginaria. Si es 1, debería era mostrar estos datos y ocultar estos. Entonces, para ocultar estos señores, ¿sí? Para ocultar estos señores, le agregamos el condicional. El mismo condicional que teníamos en estas celdas anteriores. Y ese condicional dice, sí, abre paréntesis, este número. Ahora vamos a preguntar si ese número es menor que 0. ¿Sí? Ya no es mayor que 0, sino ese número es menor que 0. Si ese número es menor que 0, entonces sí haga esa operación de ese número complejo. De lo contrario, sí, deje el mensaje raíz real. Cierra paréntesis y cierra, perdón, cierra comillas y cierra paréntesis. Ahí está. Ese es nuestro condicional. Si la celda C15 es menor que 0, entonces debe mostrar el complejo de lo que ya hemos ocultado. De lo contrario, debe mostrar el letrero raíz real. ¿Listos? Y algo parecido es lo que hacemos aquí. Si este número de la casilla R es menor que 0, entonces haga la operación. De lo contrario, voy a decirle comillas, comillas, cierra paréntesis y enter. Creo que ya está funcionando bien nuestra mejora. Veamos a ver qué es lo que hicimos. Y creo que nos falta, en lugar de mayor aquí en los reales, dejarle mayor igual a 0, ¿no? Ah, bien. Arriba. Porque cuando sea 0, Y arriba. mayor o igual a 0. Sí, porque cuando sea 0, de todas maneras sigue siendo un 1 real. Ok, veamos a ver nuestro ejercicio si está funcionando. Valores, por ejemplo, aquí probemos 30, 20 y 15. Bien, nos está dando un R negativo y aquí nos está diciendo que es una raíz imaginaria y aquí nos está dando las respuestas de esa raíz imaginaria. Si este R ahora es positivo, nos dice esto es una raíz real y aquí arriba nos está mostrando las respuestas de la raíz real. Probemos con cualquier número. Raíz real, raíz real, raíz real, raíz real, sigue siendo real, raíz imaginaria. Bien, creo que tenemos una mejora en nuestro
algoritmo. Nuestro algoritmo ya está haciendo bien la tarea. Nos está diciendo, si este número es negativo, es una raíz imaginaria y aquí nos coloca las respuestas de la raíz imaginaria. Y si este número es positivo, nos está diciendo, estas son las raíces y la respuesta es una raíz real. ¿Qué opinan ustedes de esa mejora? Toca Bien. repasar harto, profe. Bien, Profe, puede ponerlo en la casilla donde dice raíz real. listo, sí señor. Gracias. Bien, digamos que lo que acabamos de hacer, ¿sí? Es parte de lo que nosotros queremos como algoritmo ideal, ¿sí? Oscar proponía, ¿eso se puede unir en una única celda? Sí, digamos que eso se puede unir en una única celda. O sea, para que no aparezcan respuestas arriba y respuestas abajo, ¿sí? Pero digamos que el condicional se hace un poquito más largo. Pero sí, perfectamente se puede mejorar. En una única celda se puede hacer el condicional para que escriba las respuestas cuando las raíces sean reales o las raíces sean imaginarias. Obviamente va a necesitar unas celdas auxiliares, que es por allá en algún rincón, que es lo que estamos haciendo aquí, donde oculte esas operaciones pequeñitas que estamos haciendo de que calcule la parte real y la parte imaginaria. Pero sí se puede. ¿Quién iba a preguntar algo? Señor. ¿Funciona con while también? ¿O solo condicionales? En Excel estamos solo condicionales, ¿sí? Por el momento estamos jugando con condicionales. En este es Excel. Bien. ¿Más preguntas? Así va nuestro mundo en métodos numéricos, ¿sí? Nunca vamos a tener, digamos, un ejercicio que uno diga, uy, ya, este ejercicio me quedó el algoritmo perfecto y ya me funciona todo y no tengo nada que mejorarle. Digamos que eso es un ideal en métodos numéricos o que uno diga, ese ejercicio ya no tiene posibilidad de mejora. Eso no necesariamente es cierto. Y lo que yo también estoy intentando promover en ustedes es que lo que hagamos aquí, este ejercicio que les estoy proponiendo que ustedes hagan, el día que lo pidamos para entregar, pues que no entreguemos el mismo ejercicio o el mismo esquema o la misma estructura que estamos proponiendo en el salón de clases. Digamos que si le estoy apuntando a sacar 3 en métodos numéricos, pues listos. Hago las mismas estructuras y lo mismo que hacemos en clase. Si quiero sacar el 3, ¿sí? Pero si quiero apuntarle a un 4 o a más de un 4, pues debo hacer algo diferente. En ingeniería, los puestos de trabajo, los empleos, ¿sí? El verdadero ingeniero se nota es cuando propone algo diferente, cuando le hace una mejora al proceso, ¿sí? Cuando participa en una, ¿cómo lo llamamos? En una realimentación permanente o en una búsqueda permanente de la mejora. Y eso es lo que quiere promover también métodos numéricos. No queremos que nosotros nos quedemos como estudiantes única y exclusivamente con lo mismo que el profesor explicó en el ejercicio. Lo que nosotros queremos aquí también es que ustedes propongan, proyecten mejoras para sus propios algoritmos.
lo que hicimos aquí, lo que propuso Oscar, utilizar la función complejo o la función imaginaria, bien, hicimos un recorderis. ¿Y para qué nos sirvió eso? Para que en estos casos, cuando la raíz sea imaginaria, no aparezcan 4 celdas, sino aparezca una única celda. No aparezcan estas 4 celdas que teníamos, que hemos ocultado. 4 celdas, no más. 2, Profe, 4, qué 6, pena. 8 celdas. En lugar de que aparezcan esas 8 celdas, que aparezcan simplemente estas 2 celdas. Pregunte. ¿Me puede enseñar la casilla de raíz allá imaginaria, la X2, la primera? La raíz de raíz real es la de abajo. Bien, la única diferencia entre estas dos, entre la anterior y Ajá. esta, es que en esta lo que le estamos diciendo es, cuando no se cumpla esa condición, deje comillas, comillas, es decir, deje la celda en blanco. Es lo que le estamos diciendo en este caso, con respecto al anterior. En la anterior le decíamos el mismo condicional, pero en lugar de dejar comillas, comillas, le decíamos deje el letrero, raíz imaginaria. Ok. Pero es el mismo condicional. Y aquí abajo sí cambia el condicional. El condicional aquí preguntaba mayor o igual, y aquí el condicional cambia a menor, exclusivamente menor. Si esa celda es menor que 0, entonces ahí sí escriba el número complejo. De lo contrario, raíz real o comillas, comillas. Bien, entonces les estaba explicando. En métodos numéricos, la meta es no necesariamente hacer lo mismo que hace el profesor o el ejercicio que hace el profesor en clase. Nosotros queremos que ustedes visualicen, mejoren, prueben otras formas de presentar esa solución de ejercicios. Y creo que algunos de ustedes ya me entendieron esa mejora cuando nosotros decimos, aquí tenemos 4 celdas para escribir la respuesta, pero eso se puede mejorar a que simplemente aparezcan 2 celdas, una celda para X1 y otra celda para X2, y otra parte por aquí a un ladito o en algún título que diga que eso es una raíz imaginaria o una raíz real. Sí, eso se puede mejorar. Bien, más preguntas, afirmaciones, sugerencias, reclamos. A mí no me da igual lo de 5 más 5i, no me da igual. Me queda el último, me quedan ambos negativos, menos 5 y menos 5i. Porque hay que eliminarle el negativo que tenía en la anterior ecuación. Hay un negativo ahí Sí, que queda agregado todavía. Entonces, me pasa lo mismo, entonces hay que eliminarlo. miren, El primer negativo que está después de que dice complejo. aquí hay un negativo. Ah, puede ser ese el que le esté alterando. Aquí no va ese negativo. Y aquí sí va un negativo. Mis queridos estudiantes, se van alistando que la otra semana vamos a pedir subir este primer archivo con los arreglos que ustedes le vayan haciendo, con esos detallitos que le vayan cuadrando. Si hicieron más ejercicios de reales, si hicieron otra mejora, ¿sí? Dejen evidencia
y ese primer archivo es el que vamos a subir la otra semana a Ágora. Ya esta semana creo que quedan las listas definitivas en el sistema Vortal y ya no tengo ningún inconveniente en ir a matricularlos a ustedes en Ágora. Vayan alistando ese primer archivo. Recomendación, yo les contaba en la clase anterior, cada uno de nosotros debe generar su propio archivo de Excel